quiero felicitar especialmente a Antonio García por esta dirección y coordinación de las jornadas académicas. Enhorabuena, Antonio, me parece que has hecho un trabajo excelente. Y quiero felicitar al área de cultura de la universidad, y solo de la universidad. No quiero felicitar a nadie más, solo a la universidad. Bien, como ha dicho Antonio, hay dos conferencias en esta primera sesión. La primera la va a impartir María Ortega, bienvenida, que es doctora en literatura comparada, en literaturas comparadas, especialidad en historia y teoría del teatro, y tiene un máster en filosofía por la Universidad de París-Sorbona. Ha sido docente en esta universidad, en el Instituto de Estudios Políticos de París, en la Universidad de Viena y en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Como investigadora postdoctoral ha trabajado en la Universidad de Viena dentro del proyecto Calderón Cómico y en la Universidad Católica de Lovaina dentro del proyecto Homo Mimeticus. Actualmente desarrolla su propio proyecto de investigación en la Universidad de les Illes Balears, gracias a un contrato para la atracción del, me encanta lo de la atracción del talento internacional, ¿no? ¿Qué os parece? La atracción de talento internacional María Zambrano. Su investigación se centra en la relación entre filosofía y teatro, la cual analiza a través de diversos métodos y ámbitos de estudio teoría literaria, estética, teatro barroco y filosofía del siglo XX. Es además traductora y colabora puntualmente en proyectos artísticos. La conferencia que va a impartir, como ven, es Nada es justo, todo es gracia, Calderón por Camus. Cuando quieras, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias también de corazón a la organización de estas jornadas, Antonio, a la Universidad de Almería, por la generosa invitación, por el trato tan atento y también para mí es más que una alegría, es un honor poder estar aquí habiendo desafiado estos 2 últimos años al lapso inolvidable que hemos vivido. La representación de la que voy a hablarles tuvo lugar el 14 de junio de 1953 en el Festival Dramatique d'Angers. Ahí está el cuadro en el que tuvo lugar, el castillo de Angers, y a la derecha el cartel de la representación. Se trata de La devoción de la cruz de Calderón de la Barca en versión francesa de Albert Camus. Este espectáculo supone la vuelta de Camus al teatro tras la Segunda Guerra Mundial. 4 años después, en el 57, Camus da a conocer al mismo público de Angers El caballero de Olmedo de Lope de Vega, también traducida y montada por él mismo. Estos 2 proyectos dan fe de 2 de las pasiones de su vida, según el mismo Camus, que son el teatro y España. Sobre el primero, basta considerar que los ciclos en los que organiza su obra, el ciclo del absurdo, el de la rebelión, comportan todos una, sino 2 obras de teatro. Todos lo conocemos como dramaturgo. Lo que se conoce menos es su faceta como director, actor y adaptador. Numerosas adaptaciones, ahí las he puesto por orden. Y bueno, voy a hablar de una de ellas en concreto. En cuanto a la segunda, España, el mismo Camus afirmaba que era de sangre su segunda patria. Sabemos que su abuela materna era de Menorca y este origen se va concretando como compromiso apasionado primeramente político, siempre a favor de la causa republicana, siempre puso su trabajo y su prestigio intelectual a favor de los republicanos españoles. Y la otra faceta de este compromiso con España es la literatura. Bueno, sabemos, es un hecho que en el 37 Camus incluye en el repertorio de su teatro fundado en Argelia La Celestina de Fernando de Rojas. Ahí vemos una foto, es una de las pocas que se conservan de Camus como actor a la izquierda en un montaje titulado Gringoire de Banville. También preparó una puesta en escena de Los baños de Argel, de Cervantes, poco montada incluso en España, y tenía proyectos de adaptación de El mágico prodigioso, La vida es sueño, La estrella de Sevilla.
Añadamos a esto que el estado de sitio, situado en Cádiz, lo cual le valió una polémica muy sonada con Gabriel Marcel, a la que Camus responde en un texto muy conocido titulado ¿Por qué España? El estado de sitio, como digo, es, según Camus, un intento de hacer revivir un auto sacramental. Y poco antes de su muerte accidental, en el 60, había comenzado también una nueva versión de El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Es demostrable y conocida esta doble pasión del pensador francés por España y por el teatro. Sin embargo, no deja de sorprender la elección de este repertorio, ¿no? ¿Por qué el siglo de oro? ¿Y por qué dentro de él esa fascinación suya por los autos sacramentales? ¿Por qué no dramaturgos españoles contemporáneos, algunos en el exilio, que conoció y frecuentó en los cafés parisinos? ¿Por qué el siglo de oro? Que la ideología franquista se apropia haciendo de él el símbolo cultural e histórico del nacionalcatolicismo español, porque hay que situarse en el contexto. Estamos en los años 40 y 50, hay una recepción claramente hostil por parte de cierta España progresista de este repertorio, de Calderón en particular. Basta recordar unas palabras de Eduardo Aroteclen en 1988, a propósito de esta obra. Dice, cito: «La devoción de la cruz es una de las obras más disparatadas de Calderón de la Barca en su empresa de pintar la España loca de su tiempo, las hiperestesias del linaje, casta, honor y soberbia y su propio inconsciente tan turbio que haría estremecer de placer a más de un psicoanalista». ¿Cuáles son, pues, las razones del autor del extranjero para decantarse por este arte de la contrarreforma? Pues leamos sus mismas palabras en el prefacio de su traducción. La gracia que transfigura el peor de los criminales, la salvación suscitada por el exceso del mal, son para nosotros, creyentes o no creyentes, temas familiares. Pero más de 3 siglos antes que Bernanos, Calderón pronunció e ilustró de manera provocadora en la devoción el «todo es gracia», que intenta responder en la conciencia moderna al «nada es justo» de los no creyentes. La crítica que se ha ocupado de este montaje, muy abundante, suele citar estas palabras, pero pasa de soslayo sobre ellas. Yo deseo darles todo su peso. De hecho, mi hipótesis se basa en esta afirmación de Camus, y es que cierta idea de gracia constituye su clave de interpretación de Calderón, aquello que lo hace actual y digno de interés. Esta idea se encuentra en el corazón de la empresa literaria y filosófica de Camus, bajo formas diversas. A través de su traducción de la devoción puede estudiarse además el proceder de Camus como traductor, adaptador y director de escena, facetas a menudo olvidadas, pero a las que él daba una importancia capital. Con metodología que combina la literatura comparada y la traducción, efectuaré una doble lectura. Primero de la traducción de Camus del texto de Calderón y luego de la obra de Calderón a la luz de las pistas camusianas. Los pocos elementos conocidos de la puesta en escena los tendré también en cuenta, y con ello pretendo señalar algo de lo que Camus puede aportar hoy a nuestra idea y práctica del teatro del siglo de oro. Bien, comienzo por la traducción a adaptación. De la devoción de la cruz existía en francés una traducción reciente que el mismo Camus había encargado a Pillemont cuando era director de colección en las ediciones Charlot en el 46. Pero es que además había 4 anteriores, desde la de Damas Inard, Latour, Dieu Lafroy y Tissot, todas entre finales del 19 principios del 20. Razones por las que emprende este trabajo. Dice el mismo: creo en el espectáculo total, concebido, inspirado y dirigido por el mismo hombre, lo que permite obtener la unidad de tono, estilo y ritmo que son los puntos de fuerza esenciales de un espectáculo. Se ha hablado mucho sobre su conocimiento o más bien desconocimiento del español, basándose en algunas anécdotas. Se ha exagerado, en mi opinión, demasiado. Lo que yo quiero aquí es poner de relieve el papel que tuvo María Casares en el trabajo sobre los textos, no solo como actriz y bueno, la parte de la relación personal que tenía con Camus, pero como en los mismos textos. Y es que la correspondencia entre ambos, que se ha publicado recientemente,
arroja nueva luz sobre esto. He encontrado varias cartas. En una de ellas, por ejemplo, María Casares le comunica a Camus que ha comprado todos los autos sacramentales de Calderón. En otra de ellas, en el 52, poco antes de este montaje, le cuenta que ha empezado a leer El mágico prodigioso, pero me parece reveladora esta carta del 59 de Camus a Casares, en la que le dice que está leyendo un libro sobre Don Juan de Gregorio Marañón. Dice, definitivamente solo respiro a gusto en España. ¿Sabías que Lope de Vega escribió una suerte de Don Juan avant la lettre? Se llama La promesa cumplida. Sé buena y léela para contarme. O sea, esta dinámica de lectura y de discusión compartida tuvo un papel relevante en las adaptaciones de Camus. ¿Cómo procede con la devoción de la cruz? Pues nos lo cuenta Georges Quilliot. Dice, le leían el texto en español para que él se impregnara del tono de la escena y de las intenciones del autor, tras lo cual se le daba una traducción literal, palabra por palabra, que él intentaba convertir en el acto en una primera versión, esforzándose también en mejorarla. Si se dudaba del sentido de una expresión, se recurría a otros amigos españoles o a las traducciones del 19. Camus podía establecer con toda tranquilidad el texto definitivo sin perjuicio de retocarlo durante los ensayos para conformarse a las exigencias escénicas. Es decir, lo que le interesa es un texto representable para las tablas, que pudieran declamar con comodidad los actores y también para un público popular, que el Festival de Angers no es un teatro parisino, esto también hay que tenerlo en cuenta. Me parece interesante que fuera escuchando más que leyendo cómo él hizo esta traducción, lo cual dice ya mucho de la prioridad que le da al oral, al tono, al ritmo y a las imágenes. No anular las contradicciones de un lenguaje a la vez, cito, hierático y familiar, bárbaro y sabio, misterioso y claro, soberbio y patético. O sea, está totalmente impregnado del espíritu barroco. A la vez está la necesidad de llevar la magia mística al nivel de un espectador de poca fe. Camus dice en su nota introductoria que no se trata de una adaptación y que conserva integralmente el diálogo de Calderón. Ciertamente no se toma aquí las libertades que se toma con los textos de Dostoyevsky o de Faulkner, entre otras cosas porque estas son novelas y para adaptarlas pasando de un género a otro el tipo de intervención ya es distinto. Pero además puede deducirse el respeto que le inspira aquel al que define como el mayor genio dramático de España que España haya dado. El primer cambio notable que opera es la prosificación, no es una traducción en verso, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Camus conserva los graciosos, cosa que no habían hecho otros traductores de Calderón, incluso del 17, y eso a pesar de lo abruptas que pueden parecer algunas escenas a los espectadores de hoy, como la primera. Se ha apuntado también a un proceso de laicización por el que sustituye lo misterioso y divino por lo radicalmente humano y se trasladan el traslado de problema teológico a la esfera moral, de acuerdo con las ideas del autor. Esto sería lógico, es cómodo pensarlo, ¿no? que haya hecho esto Camus, ya que era el autor que era. Sin embargo, yo, a la vista de algunas fotos de la puesta en escena, lo he puesto esto en cuestión y he ido a revisar la traducción. Reexaminando comparativamente la traducción de Camus, yo llego a otra conclusión. Voy a poner algunos ejemplos, claro, no puedo todo, pero 5 o 6 ejemplos elegidos. Por lo pronto, la primera palabra de Camus es un sonoro sacré que pone en boca de Menga. Sacré es una fórmula de maldición, de hecho, he puesto también otras traducciones. Latour es un traductor del siglo XIX y Mayor es el traductor español de la adaptación de Camus. Se ha publicado hace poco la traducción española de las traducciones de Camus y Mayor es la traducción de la devoción de la cruz. Él lo traduce como dichosa, podría ser también maldita burra o pedazo de burra, pero literalmente significa sagrada y eso ya es significativo en esta escena inicial, simbólica, en la que los graciosos Gil y Menga intentan sacar a una burra que ha caído en un hoyo, parodia del motivo de la caída del caballo, etc.
El signo sagrado por excelencia, la cruz, se ha dicho que Camus intenta evitarlo. Bueno, pues aquí hay un ejemplo de que no lo evita, como había hecho antes Latour, sino que lo explicita y además siempre que puede. Y si puede ser en principio o en final de frase, mejor. Está aquí en esta escena, aceptando la última voluntad de Lisardo, Eusebio, que acaba de matarle, le dice que la croix te sauve de cette mort, cuando en Calderón es el significante, es aquella voz, y no el significado, la cruz. Con este subrayar, la palabra cruz, el contraste entre la violencia y el efecto milagroso de la cruz sobre el comportamiento de Eusebio quedan resaltados. Curiosa me parece también la traducción de Pléguete Cristo, juramento popular en el lenguaje de la época, significa que Cristo interceda por ti, que Cristo te ayude. Pues el significado de plegar, originalmente doblar o someter, parece haberse contaminado con plegaria. Las traducciones anteriores, Dieu vivant, que es la expresión que sirve también para el vive Dios, tan clásico, o por Cristo. Camus lo vierte como sumisión du Christ. Parece, anota Jean Canavaggio, que es el editor de la traducción de Camus que he manejado, que Camus haya querido conservar el verdadero sentido de plegar, en figurado, o sea, someter, con Cristo como objeto en lugar de sujeto. En todo caso, no es para él una mera interjección, es una expresión fuerte que remite a una cuestión teológica tratada, entre otras cosas, por San Agustín, de quien Camus había hecho su tesina de filosofía. En cuanto a los... Es decir, no se esquivan para nada las referencias cristológicas ni teológicas, según mi análisis. Añadidos de Camus. Uno general muy recurrente, habrá muchos casos de esto, es el de los vocativos. Pero él era consciente incluso de esto. Dice literalmente: el grito, la denegación, la interrogación, el vocativo son los elementos de un texto en acción. Y esto es lo que él va buscando, hacer un texto en acción. Esta es la última escena de la primera jornada, en la que tras el asesinato de Lisardo por parte de Eusebio, Julia decide ingresar en el convento y es la despedida de los dos enamorados, una escena de una intensidad dramática notable, marcada por el ritmo. En esta escena está Lisardo de cuerpo presente, está el cadáver entre ellos dos. Pues ahí lo he marcado ahí, Julia, au nom de cet amour que hier nous unissait, eso en castellano es pues aquel pasado amor. Camus ha introducido el vocativo, en la réplica siguiente, non Eusebio, tampoco estaba en castellano. Convierte, por ejemplo, la pregunta en afirmativa. Ese tipo de intervenciones menores son repetidas, vienen dictadas por las exigencias escénicas, ¿no? Hay que tener en cuenta el movimiento de los actores, la voz en un escenario tan enorme y al aire libre como era el de Angers. Los vocativos y el lenguaje directo además permiten situar las réplicas y ayudan al espectador que va siguiendo la obra. Hay un añadido que han notado varias estudiosas, y es la intrusión de c'est en vain que j'écris vers le ciel, en vano clamo al cielo. Dicen, no necesita la firma del autor del absurdo. Sin embargo, como ha detectado Jean Canavaggio, la referencia es menos existencialista de lo que parece, porque la frase idéntica se encuentra en Malebranche, que es un filósofo francés del siglo XVII y al que Camus probablemente conocía. Sobre las modificaciones lexicales, solamente mencionaré el uso abundantísimo que hace Camus de la palabra crime. Esta es la última escena de la obra y, como ven ahí, me he pasado, donde en Calderón es culpas, mala vida, maldades, en Camus es siempre crime, race criminelle, le crime de ma vie. Es también considerable. Brevemente, unos apuntes sobre la puesta en escena.
Sabemos que para asistir a la representación los espectadores tenían que cruzar un puente levadizo significativamente. Tras esta especie de recorrido iniciático se encontraban frente al escenario, dominado por esta cruz monumental. Yo cuando vi esa cruz monumental dije, esto de la laicización y de tal, vamos a ponerlo un poco entre interrogantes. Para que se den cuenta de las dimensiones de la cruz, ahí está a escala humana. Otro elemento importante es la escala que permite varias escenas en las que la subida y la bajada, simbólicamente la caída y el ascenso, tienen mucha importancia, que conecta los planos horizontales de la explanada y de un camino de ronda por donde se movían los actores. A la izquierda había un torreón celeste. La escena de la resurrección, sabemos por algunos apuntes y algunas crónicas que en ella Camus introduce al pueblo de Sena no como simples figurantes, sino asociándose al acto de la confesión de Eusebio, mientras que repicaban las campanas, en fin. Una puesta en escena que le valió incluso la calificación de fetichista por parte de un crítico de Le Monde. Los actores, eran Serge Reggiani en el papel de Eusebio, María Casares como Julia. Parece ser que la actuación de María Casares fue apabullante, espectadores que se recordaban la emoción que sintieron en aquella noche, incluso décadas después. En cuanto al vestuario, sabemos que se marcaron los contrastes. Ahí está Julia con el hábito de monja blanco, luego vestida de bandolero de oscuro. Y como una consigna que nos ha llegado, que Camus decía a los actores, era actuad amplio, actuad ancho, marcad la sorpresa, hay que actuar al borde de lo melodramático. Son palabras de Camus que reflejan su visión, además de una declaración de intenciones como director. Este es un comentario de él a raíz de esta puesta en escena. La actuación rápida y arrebatada de los actores, las llamas, los extraños planetas en el cielo, el ritmo crepitante era el mismo de un incendio, pero un incendio ordenado, dirigido a hacer claras la locura del mal y de la cruz, el irresistible torbellino en el que Calderón arrojó a sus criaturas delirantes. Bien, paso a apuntes para una interpretación camusiana de la devoción. Retomemos las palabras de Camus en el prefacio que me han proporcionado el título de esta conferencia, el nada es justo, todo es gracia. Dice que esto último, el todo es gracia, procede de Bernanos. Exactamente son las últimas palabras de su diario de un cura rural, las palabras con las que muere el cura rural. Yo he ido a ver qué decía Bernanos sobre esto de la gracia y en la primera página ya me encuentro con esto. Empieza así el libro. Mi parroquia es una parroquia como las demás, todas se parecen, las de hoy en día, naturalmente. Ayer mismo le decía el señor cura de Norfont que el bien y el mal deben hallarse equilibrados, o si lo prefería, superpuestos uno y otro sin mezclarse, como dos líquidos de distinta densidad. Pues bien, yo creo que está ahí la clave, en la coexistencia del bien y el mal, esos líquidos de diferente densidad. Este es el punto de articulación, el problema común a Calderón y a Camus. Esto es lo que a Camus le interesaba en San Agustín, que fue el que planteó por primera vez el problema del mal y de la gracia, y en Dostoyevsky, del que adaptó también Los demonios. El hombre confrontado al mal en su dimensión metafísica e histórica. Es también el tema fundamental de la obra de Camus. La peste simboliza el mal. En contra de la peste, los hombres adoptan diferentes actitudes y muestran que el ser humano no es del todo impotente ante la situación que vive. El hombre rebelde dice esto en forma de ensayo. La devoción plantea el problema del mal y de la salvación. Su universo está formado por dos planos, uno humano, regido por la justicia, el código del honor, otro divino o trascendente, regido por la misericordia de Dios, la gracia, cuyo símbolo, la cruz, es la que hace comunicar ambos planos. A estos dos planos corresponden respectivamente el nada es justo y el todo es gracia. En el primero, Curcio ejerce
comete un error cuyas víctimas son su mujer y sus hijos. O ley bárbara del honor, orden salvaje del mundo, dice. En el segundo plano tenemos a la pareja protagonista, Eusebio y Julia, que son inocentes, víctimas de una culpa que no es suya, pero que los marca desde su nacimiento, aunque ellos no lo saben. Aún así, viven de acuerdo con su libre albedrío, caen y finalmente se salvan. Inocentes son los que sufren los reveses de la historia. Como otras nociones del léxico jurídico moral, está muy presente en todos los escritos de Camus. Calígula exclama: ¿quién osará condenarme en este mundo sin juez en el que nadie es inocente? En la devoción sí hay juez e inocentes, Eusebio y Julia, luego pecadores que arrepentidos se salvarán, todo es gracia, pero antes experimentarán en sus propias vidas el nada es justo del mundo que les hace víctimas. Se ha señalado el grito de Eusebio de rebelión, porque no es más la heredera que la adquirida nobleza. Pero yo creo que Julia es la que encarna perfectamente este sentido de la rebelión que desarrolló también Camus en su Hombre rebelde, ¿no? Esta escena del enfrentamiento con su padre, con Curcio, lo da un poco a entender. No llego a leerla desde aquí, pero bueno, ven que se articula toda en torno a libertad, vida. Pues eso, la libertad te defiendo, Señor, pero no la vida, ¿no? Exactamente. Y bueno, he querido poner al lado una página del Hombre rebelde en el que Camus define qué es un hombre rebelde: un hombre que dice no, pero aunque se niega, no renuncia. Es también un hombre que dice sí desde el primer movimiento. Un esclavo que ha recibido órdenes durante toda su vida juzga de pronto inaceptable una nueva orden. ¿Cuál es el contenido de este no? Significa, por ejemplo, las cosas han durado demasiado, o hasta aquí sí, más allá no. En definitiva, este no afirma la existencia de una frontera. La misma idea de límite se encuentra en ese sentimiento del rebelde de que el otro exagera, que extiende su derecho más allá de una frontera a partir de la cual otro derecho le hace frente y lo limita. Ese otro derecho es la libertad que me dio el cielo, que dice la Julia calderoniana. En fin, creo que un análisis en clave camusiana del personaje de Julia como mujer rebelde se podría hacer. Pero también quiero, ya para terminar, mencionar brevemente la gracia, los momentos de gracia en la obra de Camus. En Jonás o El artista trabajando la encontramos la gracia bajo la palabra estrella. Pienso también en ese pasaje de La peste, en el que tras la muerte de un niño y ante la indignación del doctor Rieu, el cura Panlou le dice haber comprendido eso que se llama la gracia. O el dilema moral que funda el conflicto dramático en Los justos, la justicia de la rebelión o la gracia de los inocentes. En uno de sus cuadernos de Camus se puede leer esta declaración importante: sentido de mi obra, tantos hombres están privados de la gracia. ¿Cómo vivir sin la gracia? Hay que ponerse y hacer lo que el cristianismo no ha hecho nunca: ocuparse de los condenados. Bien, ya concluyo. Pues cuáles fueron las razones de esa fascinación de Camus por los grandes dramaturgos del siglo de oro. Principalmente que componían para el escenario, y lo cual les daba la máxima eficacia teatral. Dice Camus: el teatro español da la prioridad a la acción y a la rapidez de movimiento. El diálogo tiene que estar al servicio del movimiento. Las variaciones de la inteligencia no tienen nada que ver con el impulso de la acción. Todo lo contrario que él encontraba en el teatro de sus contemporáneos. En Giraudoux, por ejemplo, que da mucho, las ideas están por encima de la acción. Aquí no. Cito de nuevo: nuestro teatro, quizá porque los corazones son pobres, quizá porque las salas son caras, han perdido el sentido de aquella grandeza. Lo que nos transporta en el teatro español, nuestros autores generalmente no nos lo dan. El heroísmo, la ternura, la belleza, el honor, el misterio y lo fantástico que engrandecen el destino de los hombres, en resumen, la pasión de vivir,
corren a lo largo de las escenas y nos recuerdan una de las más constantes dimensiones de este teatro. En nuestra Europa de cenizas, ¿qué sentido cobran hoy en día estas palabras? En nuestra Europa de cenizas, Lope de Vega y el teatro español pueden aportar hoy su luz inextinguible, su insólita juventud y ayudarnos a reencontrar en nuestros escenarios el espíritu de grandeza que impulsa el futuro de nuestro teatro. La palabra grandeur en francés normalmente se asocia a la nación francesa, se habla mucho de la grandeur de la France. Me parece curioso que Camus la utilice tanto y que sea siempre para significar algo que falta en los escenarios franceses y que sin embargo él encuentra en España. Yo no creo que el sentido de la grandeza perdida esté en la ausencia de Dios, sino más bien que haya que buscarla en algún tipo de trascendencia humana. La palabra humana, cito a Camus, el cuerpo lanzado en sus grandes movimientos, el corazón que grita de dolor y felicidad del teatro del siglo de oro español, permitirían aquella comunión entre público y escenario que haría creer y esperar en una especie de armonía cósmica, aunque fuera momentánea, del ser humano con el mundo. Termino con palabras de Camus sobre aquel montaje que, a mi juicio, expresan esos momentos de gracia que a veces nos procura el teatro, a mí generalmente en festivales así como este, en los que parece que los astros se alinean y que se roza algo inefable. Ay, si esa... Había saltado esta diapositiva, lo siento. Son estas. El decorado natural, el viento, las nubes, las estrellas dan al drama una suerte de cuerpo astral y el contrapunto incesante de esos movimientos del cielo otorga a la acción una extraña e incomprensible unidad que no es el resultado del creador y sus servidores. Una palabra humana bajo el cielo de noche y repentinamente familiar, la grandeza sin ruido se establece entre nosotros. Esa grandeza sin ruido es, a mi entender, la traducción camusiana de la gracia. Muchas gracias por su atención. El debate luego, las dos, vale. Bien, muchísimas gracias. Luego te voy a preguntar algunas cosas. Sí, vale. Sí. Muy interesante, me gusta Gracias. mucho. Bien, continuamos. Después de las dos conferencias podemos establecer un debate, porque yo creo que hay muchas cuestiones que podemos plantear, ¿no? Después de la charla de María. Muchas gracias. Bien, a continuación... Perdón un momento, que se me ha ido a mí la página también. A continuación, María Bastianes va a impartir la conferencia Un clásico alternativo, la Celestina en escena. Bienvenida, María. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme también. María Bastianes es especialista en historia del teatro europeo y argentino del siglo XX, profesora, investigadora, talento. Me encantan estas palabras. Es otro talento, no es la de ellas. Pero bueno, mucho talento. Hay mucho talento. Son talentos que se suman. Bien, en la Universidad Complutense y investigadora visitante en la Universidad de Leeds. En esta última dirige el proyecto europeo de teatro español en el Reino Unido. Marie Curie, en el pasado ha trabajado en el Colby College en Estados Unidos, en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado además un proyecto de investigación Adriazza para la Fondazione Chimi en Venecia. Entre sus trabajos sobre la puesta en escena de los clásicos, cabe destacar la coedición y creación del volumen colectivo Diálogos en las tablas, últimas tendencias de la puesta en escena del teatro clásico español, así como el libro Vida escénica de la Celestina en España, 1909-2019, en una muy buena editorial, Peter Lang. Enhorabuena por esa publicación. Y su próximo monográfico versa sobre la historia de la puesta en escena de la Celestina en Italia. Bienvenida y
cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso, quería agradecer a Antonio Javier y a los organizadores de las jornadas por invitarme aquí. Gracias por la estupenda presentación. Y creo que además es un buen año para estar aquí porque en las jornadas este año hubo 2 celestinas. La de Calema, que ya había estado en 2010, creo que por Almería, y ahora vuelve y estuvo en Vícar, la versión de Darío Galo, dirigida por Darío Galo, y la versión de Antonio Campos, interpretada por él y dirigida por Luis Elías, que se dio el miércoles, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces yo iba a hablar, como Isabel dijo, de Celestina como clásico alternativo, pero cuando me di cuenta estaban estas 2 versiones, cambié un poco el tema de mi charla y las reorienté a tratar de pensar cómo se insertan estas 2 Celestinas, que son 2 Celestinas muy particulares, además, en la historia escénica en la vida escénica de la Celestina en España. Al lío. He dicho antes que las Celestinas de Calema y Campos son muy particulares, ¿vale? Y verdaderamente esta es la Celestina que interpreta Calema, la versión de Darío Galo, y verdaderamente lo son porque hasta el momento son las únicas 2, si no estoy equivocada, puestas en escenas unipersonales, es decir, un solo actor se encara con los personajes, varios de los personajes, no todos, pero con varios de los personajes de la obra de Rojas. Y en este sentido, podemos decir que en términos prácticos es muy rentable, ¿no? Permite girar fácilmente, pero también es muy difícil, ¿eh? Son 13 personajes en total los que hay en la Celestina, así que pues es toda una hazaña reducirla y hacerla viable para poder representarse de esta manera, ¿no? Y entonces no es casualidad tampoco que los 2 actores involucrados en estos montajes, Carolina Calema y Antonio Campos, provengan del teatro gestual. Antonio Campos, si habéis leído el programa, se formó con la compañía, con la mítica del Joglar, uno de los referentes del teatro de mimo en España. Carolina Calema se forma en mimo y clown en Argentina y después amplía formación de comedia del arte en Italia. Indispensable esta formación para hacer lo que hacen, ¿no? De hecho, uno de los principales atractivos de estas versiones es a ver cómo lo hacen, ¿no? Ver cómo se las apañan para representar varios de los personajes, ¿no? ¿Cómo lo hacen, no? En primer lugar, estas versiones reducen más que las versiones normales de la Celestina. Recordemos que una lectura completa, solamente la lectura completa de la Celestina llevaría, lo intentó Facio en el 84, lo hizo con sus actores, lleva 9 horas y media, ¿vale? Así que todas las versiones que vemos en escena de la Celestina son obviamente adaptaciones. Estas 2 versiones reducen un poquito más y también suelen dejar de lado o poner en roles muy, muy, muy secundarios algunos de los personajes de la obra. También introducen ambas una suerte de narrador, ¿no? Inexistente en la obra de Rojas, ¿no? Que presenta la historia y especialmente en la versión de Campos lo que hace es avanzar un poco la acción, en vez de ver los diálogos nos cuenta el narrador qué es lo que pasa, dándole a los espectáculos un dejo entre bulubú y cuentacuentos, para mencionar un género que está muy de moda en este momento en escena, ¿no? Y por último y fundamental, ambas buscan estrategias para que el público pueda diferenciar rápidamente los personajes. Los recursos empleados por ambas versiones, sin embargo, son bien diferentes. Calema, que tenemos allí unas 2 fotos, lo que hace es recurrir a máscaras y objetos, emplea una máscara de Pulcinella para convertirse en Sempronio y manipula 2 marionetas para mostrar a los amantes, esto es importante, volveré a ello, y también una marot, un títere de mano, de doble cara para representar alternativamente a Sempronio y Pármeno. Por ejemplo, si alguno, no sé si habéis visto las versiones que estoy mencionando, ¿alguien ha visto la de Antonio Campos? Sí.
Y la de Calema también. La de Calema hace 14 años que está girando, o sea, quiere decir que es un montaje que ha funcionado muy bien, ¿vale? Empezó en el 2008. Entonces Calema usa títeres, marionetas, máscaras. ¿Qué hace Campos? Se las apaña solito, todo a partir de gestos. Y también juega con una suerte de manto o saya que tiene y que utiliza distintas maneras para ir configurando también los personajes, ¿no? Cuando hace de Celestina, por ejemplo, se cubre la cabeza y cierra un ojo, evocando, si lo tenéis presente, lo vamos a ver luego, el cuadro de Picasso de principios del siglo XX de la Celestina, en la que la cuchillada que tiene Celestina en la cara se reemplaza por un ojo ciego, ¿vale? Por cierto, si habéis visto el montaje de José Luis Gómez de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, es lo mismo que hace él, con un ojo falso, ¿vale? Volveremos a Picasso como referente. Pero junto a estas distintas maneras de resolver escénicamente el desafío de representar varios personajes, hay otra diferencia que como estudiosa de la vida escénica de la Celestina me interesa especialmente resaltar, y es la diferencia en la lectura de la obra y especialmente en lo que tiene que ver con la división entre personajes altos y personajes bajos. Si vamos al montaje de Calema, fijaos que ya desde la estética se establece una clara diferenciación entre personajes altos, Calisto y Melibea, y bajos, los criados, las prostitutas, Celestina. Así, al traje opaco de Celestina o la grotesca máscara de Pulcinella, de Sempronio, contrastan con los colores claros y la estética más naif de las marionetas de Calisto y Melibea. Los amores de los señores de Calisto y Melibea se idealizan y así, por ejemplo, el encuentro en el huerto tiene lugar en una suerte de marco dorado con una luz especial. Hay una clara diferenciación estética entre ambos mundos en el montaje de Calema de la versión de Darío Gal. Muy otra es la lectura que nos ofrece Campos, ¿no? Aquí tenemos un Calisto que el narrador nos presenta como un noble de época, estoy citando, un noble de época, un niño pijo, un neoliberal, un mentecato. Debemos advertir en este sentido que la versión de Antonio Campos es bastante libre, cambia mucho más el texto original de la Celestina que el de Calema, e introduce constantemente, porque le interesa conectar por el tema de manera humorística con el público, introduce constantemente anacronismos y guiños al presente para enfatizar el humor, ¿no? Por ejemplo, cuando el narrador, luego de la muerte de Celestina, cosa que me hizo mucha gracia, en una suerte de planto que dirige a Celestina, le dice: tú, que viviste la burbuja prostibularia en toda su plenitud, tú que estuviste a punto de casarte con un jugador de primera división de la Puebla de Montalbán, ¿no? La versión también realiza algunos cambios en la historia original para enfatizar el egoísmo de Calisto, tanto con respecto a sus criados como con respecto a Melibea. Voy a poner un ejemplo con Melibea, porque si no, no da tiempo. Si en el original de Rojas, Melibea se queja a su amado de haberle quitado la virginidad por tan breve deleite, en la versión de Campos poco queda del deleite y bastante de la brevedad. Durante el encuentro amoroso, Calisto sufre un gatillazo, después del cual el único que quiere es irse del huerto. De manera que la causa original, ¿no?, de la partida de Calisto en la tragicomedia, es decir, y este es el único de los pocos momentos que tiene en la obra original de nobleza que tiene Calisto, es decir, ir a valer a sus criados que han quedado en la calle y que se están enfrentando a una escaramuza. Esta salida de Calisto, ¿no?, que Calisto dice: me tengo que ir porque escucho que mis criados están en la calle peleando, es en la versión solamente una excusa. Calisto dice: bueno, me tengo que ir. ¿Vale? Hay ruido, me tengo que ir a valer a mis criados. El resultado será el mismo. En las prisas por pasar el muro, Calisto cae de las escaleras y muere. Ahora bien, estas dos maneras tan diferentes de interpretar la obra
la idealización de la pintura de los amores de Calisto y Melibea en la propuesta de Galo Calema, frente al Calisto ridículo, lascivo y egoísta de Campos, se comprende mejor si volvemos los ojos a la historia escénica de La Celestina. Una historia escénica que no por corta es poco jugosa. Y yo no sé por qué no se le ha prestado más atención antes de que yo hiciera mi libro. Me gustaría empezar aclarando que a pesar de que La Celestina fue un auténtico bestseller del siglo XVI, con muchas ediciones, sobre todo hasta mediados del siglo XVI, muchas traducciones a distintos idiomas, y a pesar de que se han conjeturado algunas posibles representaciones parciales, entre ellas se cita mucho, se suele decir que se representó parcialmente en los festejos por el matrimonio de Lucrezia Borgia y Alfonso d'Este en 1502 en Roma. Lo cierto es que al menos hasta la fecha, la primera puesta en escena de la trama completa, no parcial, de la trama completa de la obra de la que tenemos noticia certera es de 1909. Este primer montaje de Celestina, que se representó en el Teatro Español de Madrid, es en realidad el fruto tardío de un proyecto que se venía cocinando desde finales del XIX. ¿Por qué a casi 4 siglos de su publicación surge de repente la idea de llevarla a escena? Una de las principales razones es el progresivo crecimiento de las ciudades durante el XIX y la aparición de ciertos problemas como la delincuencia y la prostitución de manera masiva. Y este público burgués que de repente empieza a estar aterrado y fascinado por estas problemáticas sociales. Hacia finales del XIX aparecerán un gran número de publicaciones más o menos clandestinas ligadas al ámbito del sexo, entre libros de divulgación sobre la sexualidad y su higiene o bibliotecas de literatura erótica y pornográfica, entre otros. En el ámbito literario y teatral, el fornicio y el sexo venal, estudiado como patología social, también se convirtieron en algunos de los temas predilectos de la nueva corriente naturalista. Y quizás algunos recuerden, por poner un ejemplo muy conocido, la Isidora de la Desheredada, de Galdós, de 1881, novela que suele ponerse como inicio de la novela naturalista española en los estudios de la época. Si volvemos los ojos al ámbito de las artes plásticas, hacia finales de los 90 del siglo XIX, la prostitución y las alcahuetas ocuparán un lugar relevante con el auge de la pintura social en los grandes certámenes. Así, por ejemplo, en la Exposición Nacional de 1897 se presentan 2 óleos que produjeron gran revuelo en la prensa de la época. Por un lado, Trata de Blancas, de Joaquín Sorolla, que vemos allí, y por otro lado, por ejemplo, La Bestia Humana de Antonio Fillol. Este interés por el tema de la prostitución traspasará al siglo XX, por ejemplo, para mencionar un ejemplo, La Celestina de Picasso de 1904, aunque se hizo conocida a partir de los años 20 este cuadro. Este es el referente visual, como hemos dicho, que emplea Antonio Campos cuando caracteriza a Celestina, y también José Luis Gómez en su montaje de 2016. Pero volvamos al siglo XIX. Toda esta producción relacionada con el mundo del sexo y del cuerpo tendió a confundirse bajo el mote de pornográfico, al que pronto se asimilará el adjetivo naturalista, sobre todo a los ojos del catolicismo más conservador, principal adalid contra la degradación moral de la sociedad. Y como no podía ser de otra manera, con su importante pintura del mundo de la alcahuetería y la prostitución, La Celestina pronto comenzó a ser leída también en esta clave. El principal problema de La Celestina para la modalidad decimonónica era, como advirtió ya en 1836 Alberto Lista, que un joven enamorado de una doncella, y cito, su igual en nacimiento, riqueza y prendas, recurra a, y cito, los arbitrios tan ruines e indecorosos como la mediación de Celestina, en lugar de pedirla por esposa, como hace Romeo con Julieta. Ahora volveré a por qué estoy haciendo este pequeño inciso por Shakespeare. Es decir, no solo mostrar el mundo prostibulario, sino mezclarlo además con el de las relaciones fuera del matrimonio de los señores.
en un contexto finisecular donde, como se ha visto, el tema del sexo y la prostitución se habían colado por todas partes, esta mezcla debía resultar aún más peligrosa. Por esta razón, aquellos que en esos años se interesen por la Celestina se esforzarán por alejarla de todo aquel amplio abanico de lo considerado pornográfico. Se pusieron en marcha dos estrategias principales destinadas a hacer más digerible el texto de Rojas. En primer lugar, focalizar la atención en la intriga sentimental de los amores de Melibea y Calisto, una lectura que venía ya de las lecturas románticas francesas y germánicas, dejando en un segundo plano todo lo que tiene que ver con el mundo prostibulario. En segundo lugar, ofrecer una clara distinción entre los terrenos del bien y del mal, idealizando la relación de los amantes y demonizando, por el contrario, a la alcahueta. ¿Vale? Bueno, ambas estrategias se expresarán a partir de un símil. Se establecerá un paralelismo entre los amores de Calisto y Melibea con los amores de Romeo y Julieta, que como dijimos son bastante diferentes. Asociación que permitirá asimilar las relaciones fuera del casamiento de los amantes rojanos a un esquema de amores dentro del matrimonio. Y la lectura diabólica del alcahueta también se reforzará mediante otro símil, esta vez con Mefistófeles, ¿no? Figura que había reactivado a principios del siglo XIX Goethe con su reelaboración del mito fáustico. Ahora bien, ambos discursos, la idealización de los amantes y la demonización del alcahueta, serían incorporados más tarde o más temprano por Menéndez Pelayo, autor con el que se inician, como sabemos, a finales del XIX, los estudios modernos de la Celestina en España. Y también llegarán a la mencionada primera puesta en escena de la Celestina de Rojas de 1909, una versión de Francisco Fernández Villega, un periodista y adaptador de también otros textos clásicos, que se estrena en el Teatro Español a cargo de la compañía Oliver Covenia. En esta imagen que tenéis aquí del auto 12, del encuentro entre las puertas de la casa de Melibea, los enamorados están enfrentados y se miran a los ojos a través de la reja que separa el huerto de la calle. Claramente aquí está funcionando esta estrategia de mostrar a los amantes idealizados, si veis las posturas, y aquí tenemos a la Celestina, ¿no? Esta demonización de la figura de Celestina. ¿Y qué pasa con el mundo bajo que tanto había fascinado y aterrado a los pintores y dibujantes del XIX? ¿Qué pasa con el mundo marginal? Pues relegado a un rol secundario como una especie de trasfondo picaresco, ¿no? La estrategia es pues enfatizar la historia amorosa de los señores y tratar de disimular como se pueda todo el resto. Esta primera puesta en escena fue un auténtico fracaso de taquilla que desanimó futuros experimentos escénicos con la obra. Celestina es hoy en día una de las obras clásicas más representadas, en parte porque está en los currículos de enseñanza secundaria, pero en ese momento era teatro experimental, no se había hecho nunca. La obra tardó unos 30 años en volver a escena en España, aunque como ya se ha mencionado, Camus participó en una versión de 1937 en Argel, podemos volver a eso más tarde, y paradójicamente vuelve a escenas a inicios del franquismo, la Celestina. Y digo paradójicamente porque durante el franquismo la obra de Rojas fue un verdadero dolor de cabeza, especialmente para los censores encargados de evaluar las versiones teatrales, ¿no? ¿Por qué era un dolor de cabeza? Pues la Celestina era un clásico y además era uno de los grandes clásicos de época de los Reyes Católicos, gran símbolo de la unidad de España y de la propaganda franquista. Así que pues eso es un pro para ponerla en escena, pero por otro lado convengamos que la imagen que muestra de la sociedad de aquel periodo no es muy halagadora. Además, recordemos que la censura teatral franquista operaba en tres campos, el de la moral, el de la religión y el de la política. Se prohibía así todo lo que podía ser considerado inmoral, por ejemplo, la justificación del suicidio,
Tenemos el suicidio de Melibea, del adulterio, de las relaciones sexuales ilícitas, de la prostitución y de todo cuanto fuese en contra del matrimonio y la familia. Obviamente también debían omitirse escenas sexuales y todas aquellas expresiones coloquiales contrarias al buen gusto. Es decir, con la Celestina vamos muy mal. Se prohibía todo lo que ofendiese a la Iglesia Católica y sus servidores, y la Celestina está plagadita de bromas anticlericales, mal también. Y en cuanto a política, estaba vedado todo lo que atacase al régimen franquista o alimentase el odio entre clases. Y las tensas relaciones entre Calisto y sus criados, en este sentido, tampoco eran el mejor ejemplo. En resumen, se prohibían explícitamente muchos de los temas y contenidos que estaban en el corazón de la obra de Rojas. Por ser un clásico, los censores permitieron que se representase, como dijimos. Sin embargo, la aprobación de las versiones muchas veces no fue un proceso fácil e implicó largas negociaciones entre adaptadores, directores y censores, ¿no? Así que si uno quería poner una Celestina en... No sé si está por aquí Manuel Canseco, pero... Bien, igual nos podrías hablar un poco de del 65, que no se llegó a representar, ¿verdad? Es el primer texto que a mí me interesó, ¿no? Pero no se representó por culpa de la censura, sino simplemente porque no se dieron las circunstancias, o sea, el cambio de los teatros universitarios en aquel momento desaparecieron, y esto entonces estaba entre seguir ingeniero aeronáutico o dedicarme a esto del teatro, y se acabó. Espera, no, es que no te quiero quitar. No, sigue y luego hablamos en el... Vale. Así que si alguien quería poner en escena la obra, lo mejor era que cortase todas las palabras malsonantes y disimulase lo más posible las situaciones sexuales, enfatizase la lectura moral que aparece en el incipit. No nos da tiempo, pero podemos volver a esta escena, pero esto es lo que hace la versión de Yup, dirigida por Luca de Tena en el 40, enfatizando el final, ¿no? Con un coro, el final trágico de Calisto, ¿no? Quien opera como Calisto termina mal, es lo que está intentando decir, ¿no? Con este gran coro que llora la tragedia de los amantes. Continuar con esta lectura que provenía del 19, en la que quedaban bien claritos los terrenos del bien y del mal, ¿no? Celestina mala, amante, esto estoy simplificando mucho, en realidad es un poco más complejo, los amantes se presentaban de manera, había dos maneras de verlos y pronto estalló la interpretación de los amantes, como vamos a ver. Entonces, conjugar esta lectura moral que os mostré en la versión de los 40 con esta lectura decimonónica de Calisto y Melibea como Romeo y Julieta y Celestina como una suerte de Mefistófeles. Con los años 60, y aquí entra tu versión, Manuel, también se producirán una progresiva moderación de la censura franquista que permitirá que las versiones de la Celestina vayan abandonando la lectura moral, algunos de los cortes de palabras malsonantes antes exigidos y la demonización de Celestina. Todas esas cosas se empiezan a dejar de lado, la censura empieza a permitir que se vean en escena. Cosa que todavía no se le permitían a los actores contemporáneos, ¿no? En efecto, durante el franquismo, la alcahueta pasa por un proceso de humanización en escena. Y aquí tenemos, por ejemplo, la Celestina del 65 de la compañía Lope de Vega. Ahí tenemos a Milagros Leal haciendo de Celestina, y fijaos que es una Celestina muy distinta a la que veíamos en el montaje de 1909, ¿no? Mucho más humana, de entre casa, cosiendo, ¿no? Se la muestra en la intimidad, en este momento sin la toca, ¿no? Celestina deja de ser vista como ser demoníaco y empieza a ser vista como una profesional. La persuasión es para Celestina una manera, la única que tiene, además de ganarse el pan. Y además, una Celestina profesional requiere, y esto es lo que empieza a desbaratar la lectura que hasta el momento había imperado, requiere que alguien compre sus servicios. La conquista de Melibea pasa a ser un negocio, y en este sentido rompe con la lectura maniquea de buenos y malos, deformando grotescamente la visión idealizada de la pareja, especialmente de Calisto.
En esta dirección se moverán progresivamente los montajes posteriores de la pieza de Rojas en España. Ahora bien, por resultar molesta a los sectores más conservadores de sus inicios escénicos y a la censura franquista, la obra de Rojas fue poco a poco, durante los años finales del franquismo, ganando valor como clásico, alternativo o heterodoxo. Y en esto también cumplió un papel muy importante Menéndez Pelayo, o mejor dicho, su reapropiación como figura intelectual por parte del régimen, pero no me da tiempo a hablar de esto, podemos hacerlo luego. Y aunque los montajes empezaron a ver cada vez con más simpatía el mundo prostibulario y marginal de la obra, la idealización de los amantes siguió muy presente en muchas versiones. Y eso es lo que encontramos en la versión de Calema, todavía un resto de esta lectura idealizada de los amores de Calisto y Melibea. Está en la de Calema, pero por ejemplo también, creo que también pasó por Almería, estaba en la de Iniesta, el montaje que hizo la compañía Atalaya en 2012. Bueno, la ruptura de la idealización de los amores de Calisto y Melibea ha comenzado en España solo recientemente. Fue de hecho una de las características más notables, además del increíble diseño escénico, del montaje del director canadiense Robert Lepage, del montaje del 2004, que nos mostraba un Calisto violento, caprichoso, lascivo, que luego también utilizaría José Luis Gómez en su montaje del 2016. El Calisto del último montaje de la Compañía Nacional también es un Calisto muy, muy violento, y la escena del encuentro en el huerto se escenifica casi como una violación, ¿no? Y esto es lo que estamos observando también en el montaje de Albacete, ¿no? Esta relectura del personaje de Calisto que se sale de la lectura idealizada y empieza a mostrarse como un personaje caprichoso, egoísta, individualista. Sin duda, para terminar, estamos inmersos en un periodo de gran vitalidad teatral de la pieza, que se ve en formatos y lenguajes escénicos cada vez más dispares, como estos unipersonales de la compañía de Calema y la Celestina de Antonio Campos, y que son testimonios de la gran vitalidad escénica que tiene en este momento la obra de Rojas. Muchas gracias. Bueno, es de agradecer que hayan cumplido con el tiempo. Enhorabuena por tu excelente charla. Ahora, si quieren, podemos tener un ratito de debate. Yo creo que hay bastantes cuestiones que se pueden plantear, pero antes de nada, Antonio, perdona, en 1992, cuando yo estaba en quinto de carrera, vino una Celestina. Es que no me vas a poner un aprieto, espera, la puedo buscar. No, en el 92 no. Fue en el 92 y creo que el actor, el que hacía, que es que nos dio un ataque de risa. No. Sería la de Montero, es de... Bueno, ya lo buscaré, porque pero es que estaba oyéndola y todo el rato en las jornadas en el Cervantes. Todavía se representaba todavía, hacían allí las funciones en el Cervantes. La de Facio imposible, porque estuvo... ¿La de Facio cuándo fue? La de Facio empieza en el 79 y la última función, si no estoy mal, es del 84. Esto fue, lo sé porque estaba en quinto, 1992. Bueno, da igual. ¿Cómo era ¿te acuerdas de la puesta en escena? Eran dos torres. Calisto llevaba como un bañador rojo que nos daba una risa tremenda. Eso es lo que recuerdo, fijaos, qué frívola, ¿no? Y sí, Carmen, ¿tú no fuiste ese año? Bueno, da igual, pues en el 92 tuvimos... Es que ya lo pensaré, a ver si... Bien, bueno, perdonad por esta... Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, si no, lanzo yo algunas preguntas. Micrófono. Ya que tengo el micrófono, lo voy a aprovechar. En principio, felicitaros a las dos
Y creo que este es el gran éxito de las jornadas de teatro del Siglo de Oro de Almería. Cuando hace muchísimos años uno empezaba en esto, jamás se hubiera pensado, casi, que se hubieran dedicado unos estudios a las puestas en escena. Estábamos exclusivamente entre teatreros por un lado, filólogos por otro, y lo más suave que nos llamábamos era hijos de su gran madre. Quiere decir que las jornadas de teatro del Siglo de Oro de Almería fueron un paso muy importantísimo para aquellos que hemos vivido desde entonces. Yo mi primer montaje del Perro del Hortelano es del año 76, imaginaros si ha pasado tiempo desde entonces. Es decir, ver esta evolución a mí me llena de satisfacción. Y quiero felicitar a las jornadas, por supuesto, pero quiero hacer también una advertencia. Aquí tenemos alumnos, tenemos becarios, y la representación que vieron ayer y la que van a ver hoy no tienen nada que ver con el espíritu de las jornadas. Me permitís que lo diga y que sea una crítica hermosa, porque hermoso es el trabajo de las jornadas. Es decir, ayer tuvimos un espectáculo muy bien contado antes de que se produjera y muy mal contado en su puesta en escena. Pero es que estamos hablando de puestas en escenas de clásicos dentro de las jornadas. Y si hay una Celestina, ¿por qué no se hace la Celestina hoy en vez de lo que vimos ayer? Que donde el Quijote pues era un simple pretexto para hablar, todavía no sé muy bien de qué. Entonces, en ese caso, yo creo que la gran virtud que tuvieron las jornadas, cuando las dirigía mi querido amigo Antonio Serrano, es que eran una sola cabeza y se planificaba lo que se representaba con lo que se iba a hacer. No quiere decir que tuviéramos que hablar en las ponencias de las mismas funciones que estaban, pero sí estábamos hablando de las mismas formas y de la misma evolución. Yo creo que la bicefalia que existe desde hace años en las jornadas no las beneficia para nada. Y en todo caso, si es que han de seguir, no sé por qué extraña razón, que a lo mejor tú la sabes, puesto que solo has hecho un agradecimiento. Efectivamente, por eso suscribo tus palabras. Eso es. Totalmente. Pues entonces, por lo menos, que la dirección artística o de programación se ponga de acuerdo con la de las jornadas académicas para decirle, este es el panorama que tengo, qué es lo que vamos a hacer coincidir con las jornadas para que la gente que venga pueda ver, disfrutar y criticar, si es preciso, después de verlo, es decir, el espectáculo que estamos haciendo. Eso es todo, perdonadme. En cuanto a la censura, que te decías, la censura era absolutamente imbécil. Yo no estoy de acuerdo con la censura franquista, porque no era ni franquista. Es decir, yo me acuerdo de haber hecho unas representaciones de Rosas Rojas para mí, de Sieno Casi, yo como actor entonces, y se nos prohibía, por ejemplo, decir imbécil a un guardia, pero se cambió la palabra por decirle idiota. Todavía no sé muy bien cuál es la diferencia entre imbécil e idiota, ¿eh? Y yo presenté, mi primer trabajo como profesional fue un Dies Irae de Dreyer. Presentábamos 3 libretos y eran 3 censores. Uno pasó sin la más mínima tachadura, otro tachó una palabra, que no me acuerdo cuál es, y el otro la prohibió completamente. Entonces tenías derecho, puesto que había 2 que eran positivos, a enfrentarte un poco a aquel señor. Y yo le pregunté que por qué no sabía, prohibido totalmente. Y dice, yo qué sé, pero como no lo veo claro, lo mejor es prohibirla. Claro, explícame si eso ya no son ni siquiera órdenes que vengan de arriba, es de unos señores que se estaban jugando el puesto para comer y que hacían lo que les parecía dentro de su propia moral. Perdón por este protagonismo inmerecido. Yo recuerdo de las cosas más
de los momentos más felices de mi tesis, que las tesis tienen pocos momentos felices, pero los tienen, es irme al Archivo General de la Administración a leer los informes de censura, son deliciosos. Tenía que coger el tren a las 5 de la mañana para estar a primera hora y valía la pena. Así que... Sí, una pregunta para María Bastianes. Como sois Marías las dos, pues, bueno, sobre la Celestina, ¿qué papel juega la Compañía Nacional en esa representación de Amparo Ribelles, en esa evolución que has visto, sí, el planteamiento del amor de los enamorados? Amparo Ribelles, era José Luis... Juan Gea, de Calisto. Juan Gea, pero... No, el actor, el que hizo el alcalde de Salamena también. Puente. Puente, Jesús Puente. Que hacía de Sempronio. A ver, yo os voy a hacer esto es un resumen de media hora de un libro muy largo. Es bastante complejo en realidad todo el proceso. La Celestina de Marsillac ya empieza a darle más comicidad al personaje de Calisto. Ya eso se ve. Los amores siguen estando muy idealizados, por ejemplo, ¿no? Todavía no hay una ruptura como la bestial que hizo Lepage. Lepage hizo un antes y un después, ¿no? Y se ve que tuvo éxito porque sí que se está viendo mucho este tipo de lectura. Yo con eso no quiero decir que estoy a favor ni de una ni de otra, son lecturas de la obra. Eso, la de Marsillac está un poco a mitad de camino. Ya está en marcha todo lo que es la humanización de Celestina, eso en realidad estuvo en marcha casi desde el principio, o sea, es que es indefendible, o sea, no, la lectura demoníaca de Celestina, a poco que la pongas a actuar ya no cuaja, ¿no? El gran meollo, el gran problema social que hay en la Celestina es patente y no puedes decir que ella lo hace porque es mala, o sea, está todo el tiempo insistiendo que lo hace porque tiene que comer. Así que eso se rompió muy rápido, ¿no? Pero la idealización tardó mucho más en romperse. Hay todavía compañías que no la rompen, siguen leyéndola como una suerte de Romeo y Julieta. También calculo que porque es más fácil también para un público en la medida en que se conoce más Romeo y Julieta, pues hacer entrar por esa vía, ¿no? El hecho de que tiene una tradición teatral mucho más larga, internacional también, pues es más fácil conectar con el público si tiene un referente previo a... Y creo recordar que el adaptador era el novelista Torrente Ballester. Torrente Ballester. Pero también creo recordar, no sé, que creo que para mí, visto desde aquel momento, fue sorprendente, que prescindió radicalmente del llanto de Pleberio. Sí. Y una Celestina sin el llanto de Pleberio, para mí, es de los textos más hermosos que hay en esa época, y que yo siempre he dicho que por qué no un director se ha dedicado a poner el llanto de Pleberio únicamente como texto aparte, porque es desgarrador y es impresionante. Bueno, de todas maneras, yo quería hacer la loa y la alabanza de las dos conferencias, yo la suscribo aquí también. Y quiero, con tu exposición sobre Camus, la versión, María, hay un detalle que yo no sé si tú lo has manejado o hasta qué punto se podría precisar. Resulta que una de las exiliadas, de las familias exiliadas de Almería, que llegaron a Orán, que fue el primer camino, sobre todo de mucha gente de Almería, estuvo trabajando en la casa de la familia de Camus. Y ya no puedo llegar a tanto, probablemente también se marchó con ellos a París, a Francia, cuando se marcharon, que es un detalle localista para mí hermoso, además, y emotivo. Y me ha gustado muchísimo tu exposición, porque además es que no hace un mes todavía que he terminado de leer la biografía de María Casares, última que ha salido, y me ha impresionado. Y esta relación con el teatro del siglo de oro en España, y te quería plantear, evidentemente influyeron el uno y el otro en la visión del teatro del siglo de oro, pero en él, en Camus, ¿se dio antes este interés en conocer a María o no? Antes de conocerla a María.
el interés de él por el teatro del siglo de oro español, sí, se dio claro, anterior, claro. Sí, ya sí. en Argelia. Ya está, Claro, ese. claro, sí, desde su juventud, que se dice que la manera en la que le llega la literatura española y el siglo de oro español a Camus es ya desde las lecturas del colegio, porque a través de Víctor Hugo, de Corneille, el Cid de Corneille y todo esto, toda la referencia al teatro del siglo de oro español que hay en la literatura francesa, ya parece que Camus se impregnó de eso y era un apasionado. Y también la mención que has hecho a este flujo de exiliados me sirve para profundizar el tema del conocimiento del español de Camus, ¿no? Que no lo he abordado, pero bueno, se dice que no lo sabía y creo que si se tienen en cuenta las condiciones, la presencia española en la Argelia de los años 30, en la misma familia de Camus, eran originarios de Baleares por parte materna, pero había muchísima presencia española en Orán y en Argel, de aquí de Almería me imagino, de Alicante también, yo conozco muchas familias que emigraron antes y después de la guerra, ¿no? El ferry está directo. Y entonces también conocido en Francia, mi director de tesis era también lo que se llama en Francia pies negros, ¿no? Franceses nacidos en Argelia. La familiaridad que hay con el idioma español, lo saben, lo leen, lo entienden, aunque no sean traductores de formación. Pero Camus, evidentemente, claro que leería los textos españoles y no le sería indiferente. Pero eso sí que en este proceso de adaptación empleaba este método. Quería escucharlo de voces españolas y a partir de ahí establecer la traducción. Y claro, la correspondencia entre ellos, que aparte de dar datos biográficos, artísticos, me parece literariamente una obra maestra también, este epistolario, pues ahí se ve, ¿no? Que centraban muchas de sus conversaciones, el mágico prodigioso, los autos de Calderón, el Don Juan, o sea que sí. Y quizá lo que, leyendo la biografía, y vuelvo otra vez de María Casares, influyó mucho en una visión de un determinado tipo de teatro del siglo de oro, por ejemplo en Calderón en concreto, que por otra parte, y a mí me gusta que hayas hablado de esta obra, porque es que estamos continuamente, parece ser que redescubriendo, yo no sé si será una barbaridad decirlo, pero creo que con Calderón estamos siendo muy injustos, estamos siguiendo a un Calderón tópico y típico determinado y estamos ignorando la grandeza, por utilizar tu expresión, del otro tipo de Calderón que se denostó efectivamente durante el franquismo y que no se puede ir a él, vamos, entre comillas lo digo. Si me permites, Sí, claro. Estaba pensando en la polémica sobre Calderón de principios del siglo XIX, cuando Augusto Boll de Faber traduce lo que escribe Augusto Schlegel y se centra precisamente, por eso no es aceptado en ese momento Calderón, porque se centra en los autos y por eso es rechazado por José Joaquín de Mora, por todo. Esa es la esencia. Y yo cuando estaba oyendo a María estaba pensando en como si Camus hubiera bebido directamente, y te lo quería preguntar, no sé si es así, de esos románticos alemanes a través de la literatura francesa o de la propia literatura española, pero claro, ya después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que eso significa, es decir, desde unos presupuestos absolutamente románticos, porque son los mismos, según tú has explicado, que se plantean a principios cuando se redescubre un Calderón que es rechazado por los liberales, es que es así. Pero claro, ya está Auschwitz, ¿no? Entonces ya es otra lectura. No sé si Camus tiene conocimiento de esos avatares de recepción de Calderón a principios del siglo XIX en España, en la literatura española.
a través de los alemanes, claro. No, bueno, tampoco soy una experta yo en Camus, pero yo diría que no, los románticos alemanes no, los románticos franceses quizá. Bueno, pero es que ellos, claro, Sí. pero ese es el camino. Sí, son los- pero no creo que el conocimiento de Camus, de Calderón y de Lope fuera a través de esta recepción. La idea esta de esta España así exaltada, del honor, de todos esos valores que adquieren también un significado en el contexto, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y pues parece como que hay que situarse un poco en ese momento. Explican un poco pero no creo que leyera a través de todas estas traducciones, ni siquiera de Goethe, de los Schlegel, todo esto no me parece que es un poco pues eso, España, el teatro y España y teatro juntos, ¿cuál es el mayor esplendor? Pues el Siglo de Oro. Sí, pero no tanto porque él bebiera de estas fuentes, sino Sí. porque hay un paralelismo, o yo lo veo a lo mejor de manera... Hay un paralelismo entre esa interpretación y la interpretación que se produce a principios del 19, Sí. pero ya digo, pasando por Auschwitz, claro, o sea, que sería... Sí, no sé, me sí, ha es verdad que es parecido una muy- visión, sí, creo que puede ser equivalente, pero aún así me parece que el trabajo que hace Camus sobre estos textos nos da otro tipo de... Claro, da para otro tipo de lectura, Sí, ¿no? sí, sí, sí. El énfasis en la acción, en la rapidez, su mirada también como Sí, espectáculo total. Que has dicho, exacto, no teatrero. solamente Claro, una idea, teatrero, claro, que es lo una más- idea, sino también pasando por lo práctico, por una traducción, una adaptación puesta en escena incluso. Y creo que las claves a las que apunta no sé, a mí por lo menos sí que me ha abierto un poco la mirada, un poco también heredera de todos estos prejuicios que llevamos arrastrando tanto tiempo sobre este tipo de teatro, ¿no? De las comedias de santos, los autos sacramentales. Sí que me parece que da otra frescura. Él habla de juventud y a mí me parece también como que es un teatro joven este tipo de puestas en escena, con todas las Perdonad que distancias. Tenéis vosotros la palabra y me he puesto yo a... Perdón. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Respecto a la... Pues si me lo digo esto y ya. Es que me ha encantado, entonces estaría hablando, me tengo que ir porque tengo una reunión en la universidad, pero me encantaría, entonces me aprovecho un poco así de todos vosotros. Cuando has puesto la imagen de la representación de la Celestina de 1909, donde están... que están en la mesa. Bueno, es como... claro, es que también está muy... Es la estética de Valle Velázquez, Inclán, ¿no? de Buñuel, de... Sí, ¿no? Es exacto, sí. todo lo grotesco, ¿no? No, o solo... No. ¿No veis lo grotesco en esa representación? Yo veo a Velázquez, Sí, me parece. Este montaje en realidad es interesante porque tuvieron bastante cuidado con los trajes. Intentan, realmente es uno de los pocos donde no solamente intentan darle un gusto de época, sino intentar realmente buscar los trajes de la época. Esto... Ya me fui yo con Buñuel, con todo. Sí, quizás por la Celestina tiznada y eso, pero Sí, bueno, la es lo imagen que de la es... Celestina, ¿no? Es lo que es insostenible, ¿no? Es que es el problema que en parte por eso hace aguas enseguida la lectura demoníaca de Celestina, porque enseguida se va hacia otro lado, o sea, Claro. te lo va pidiendo. Hay una anécdota muy bonita de Osuna, que en un momento el montaje de Osuna en el 65 estuvo de gira muchos años. Y en un momento Osuna dejó de ir a las presentaciones y vuelve y ve que los actores empiezan a buscar enfatizar el humor. Y entonces le da una reprimenda, le dice, parad, volver atrás, todo lo que llevamos marcados. Pero es que te lo va pidiendo el texto y te lo va pidiendo el público, ¿no? Entonces enseguida se empieza a resquebrajar, ¿no? Hay una cosa, fíjate, que acabas de decir. La evolución no es solamente escénica.
Es que nosotros tenemos la obligación de conectar con el público. Y el público es cambiante. O sea, cambia hasta en los días de la semana, imagínate, a lo largo de los años que tú lo has visto. Entonces, muchas veces tampoco es exactamente la intención del director o de algo. Sí me ha encantado mucho la visión de Camus sobre la dinámica del verso español, cuando aquí parece que siempre estábamos con el alejandrino como cosa maravillosa para poder interpretar, y es mentira. Es más, yo te diría una cosa: coge la ponencia y se la mandas a la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Oye, María, te voy a hacer una pequeña... ¿Has estado arando? Porque sí que lo que estuve viendo últimamente es... a mí la Celestina del 37 de Camus me intriga. Y sí que estuve viendo últimamente que hay toda una suerte de repertorio un poco organizado por personas cercanas al Partido Comunista, Sí. de clásicos españoles, ¿no? El Partido Sí. Comunista empieza, sobre todo Fuente Ovejuna, claro. Pero creo que ahí hay para arar, porque yo creo que sí que empieza a verse como montajes de obras casi al mismo tiempo en distintos lugares de clásicos españoles, y yo creo que tiene que ver con una suerte también de apoyo a la guerra civil y de... Puede ser. Sé decirte que el primer teatro que funda Camus en Argel es el Théâtre du Travail, que es vinculado al Partido Comunista Argelino, pero él se desvincula Muy rápido, de ahí. sí, ya lo sé. Y este Théâtre du Travail pasa a llamarse Teatro de l'Équipe, y ahí es donde hacen todo esto, que por lo de la recepción en el 37 hace la Celestina, hace los Baños de Argel. Es decir, es un repertorio que no era tampoco el clásico de los... No es el Príncipe Constante ni el repertorio de los románticos alemanes, ¿no? Pero sé decirte eso, sobre esa... tampoco he investigado muy a fondo, sé que hay muy poco. Esa foto que yo he proyectado es una de las pocas que he encontrado de Camus como actor de aquel, a pesar de tener la fama y la importancia que tiene, pero sí que sé que era un poco, pues eso, aquello sí que era sin medios, sin teatro prácticamente. En Argelia no había prácticamente teatro ni cine. En aquello, sé que él decía eso, o sea, que eran un grupo de apasionados que lo hacían todo con poquísimos medios y que sí que tenían este afán, ¿no? Esta sed de teatro y de clásicos y de eso. Pero sí, claro, el nacimiento sí que estaba vinculado al Partido Comunista. Claro, porque es que manejó mucho el tema cultural internacionalmente en aquellos años, entonces había varios... Pues- habéis que visto rastreado varias iniciativas y relacionadas Sí. con puesta en montajes pequeñitos, como dices tú, entonces es muy Eso fácil de es. rastrear, pero... Sí, sí, sí. Perdonáis, respecto a este tema en concreto, por ejemplo, Toulouse fue un centro de teatro español clásico y no clásico, pero por los exiliados precisamente. Claro. Y vuelvo al localismo, que en este caso también hay que sacarlo. El padre de Serralta, de Federico Serralta, interviene en una de esas interpretaciones y hay una versión publicada además preciosa y deliciosa de un Don Juan Tenorio, el arrastrado, el exiliado, el arrastrado, el olvidado, que es una preciosidad divino. Y efectivamente en la relación con el Partido Comunista y los exiliados. Pero sin yo duda. creo que es más importante también destacar que no solamente los exiliados. Tú tienes un montaje de Fuente Ovejuna en el 37 de Joan Littlewood y eso está directamente... O sea, yo creo que había habría que ver cuáles son los clásicos, pero había una tendencia y da la casualidad que es toda gente que está vinculada al Partido Comunista. O sea, Ya no intervengo más que decir, No, pero que es un por camino favor, a mí bonito, me encanta que es un camino escucharte, bonito porque Antonio. mientras que en esta época, digamos que la izquierda estaba admirando los clásicos o determinados textos clásicos, después de la guerra el corte fue total y absoluto en contra. Es curioso, este cambio de mentalidad es interesante, total, es verdad. Pero porque la izquierda o no supo, o no quiso, o no pudo apropiarse de los textos clásicos. Antonio. Es curioso este fenómeno. Sí. Bien, ¿hay alguna... tenemos que ir terminando. ¿Hay alguna intervención más? Bueno, yo vuelvo a dar las gracias y la enhorabuena a nuestras dos Marías conferenciantes. He aprendido muchísimo escuchándoos y
nada, gracias a todos por estar. Y bueno, sí que voy a hacer una crítica a la universidad. Tendría que estar lleno de alumnos de filología, de alumnos de literatura. Eso tenemos que hacer algo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Chao. A vosotros.